Andrea Legarreta ha sido una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión mexicana, pero sin embargo, detrás de esa imagen pública, siempre tan cuidada y cercana al público, se ha escondido una historia marcada por el silencio, por miradas cómplices y por una relación tan intensa como imposible. Hoy, luego de décadas de especulación, el periodista Luis Carlos Origel rompe el silencio y confirma lo que por años fue solo un rumor entre bastidores, el romance oculto de Andrea Legarreta. Ya comenzaba a destacar como una figura prometedora en el mundo del espectáculo. Aún no era la estrella consolidada que hoy todos conocen, pero su presencia ya empezaba a llamar la atención en los pasillos de Televisa. Fue en ese momento cuando, según versiones internas nunca confirmadas, conoció a un hombre que marcaría su vida para siempre. No era un actor ni un galán de telenovela, sino alguien que trabajaba detrás de cámaras, lejos de los reflectores, pero con un poder y un magnetismo que no pasaban desapercibidos. Este hombre, cuyo nombre fue mantenido en secreto por años, tenía una relación estrecha con ejecutivos importantes y conocía todos los secretos del medio. No tardaron mucho en descubrir que compartían algo más que intereses profesionales. Luis Carlos Origel, en una reciente entrevista para un medio digital, rompió el silencio con una frase que estremeció a muchos. Yo lo sabía desde hace muchos años, ese romance existió, fue real, y fue mucho más fuerte de lo que se imaginan. Solo que no podían hacerlo público. La frase dejó sin aliento a quienes siempre habían creído que Andrea Legarreta solo tuvo una relación significativa con el cantante Eric Rubin, su esposo por más de 2 décadas. Pero Origel, con su estilo peculiar, dejó claro que lo que ocurrió entre Andrea y ese misterioso hombre fue más que un desliz o una aventura ocasional. Fue un romance profundo, doloroso y absolutamente prohibido. Según fuentes cercanas, ese vínculo nació en momentos en los que Andrea se encontraba vulnerable. A pesar de su crecimiento profesional, enfrentaba presiones personales y un ambiente laboral hostil por los celos que provocaba entre otras figuras femeninas. Fue entonces cuando este hombre se convirtió en su refugio, en su confidente, y luego, en su amante. Durante años, la prensa intentó encontrar pruebas. Las miradas cruzadas en eventos públicos, las ausencias simultáneas en el programa, hoy, los mensajes crípticos en redes sociales, todo parecía apuntar a algo más. Pero Andrea siempre supo mantener la compostura. Jamás dio pie a la controversia, jamás lo admitió ni lo negó. Su vida era, ante todo, profesional. Sin embargo, Luis Carlos Origel siempre estuvo cerca. Como amigo, como periodista, como observador agudo del mundo del espectáculo, sabía lo que pasaba detrás de cada sonrisa y cada entrevista. Y ahora, cuando ha llegado a una etapa de su vida donde ya no tiene miedo de decir la verdad, ha decidido hablar. Ese amor era imposible, él estaba comprometido, tenía una familia, y Andrea no quería destruir nada. Pero lo amaba profundamente, y eso la marcó. Durante muchos años se pensó que el misterioso hombre podría haber sido un productor de alto rango en Televisa, o tal vez un ejecutivo artístico. Algunos incluso mencionaron a nombres de conductores con los que Andrea compartió espacio en el foro. Pero ahora, con las declaraciones de Origel, el círculo se cierra. Aunque no lo dice abiertamente, en su entrevista Luis Carlos menciona una frase clave. No era un hombre del espectáculo. Era alguien que manejaba el rumbo de muchos programas, incluido el suyo. Eso ha llevado a muchos a señalar al productor Federico Wilkins, uno de los nombres que más sonó en aquella época como figura de influencia. Sin embargo, nunca se ha confirmado, y Origel insiste en que, por respeto, no dará el nombre completo. Lo importante, según él, no es quién fue, sino lo que vivieron. Como toda historia de amor imposible, esta también tuvo su final. Y no fue un final feliz. Las presiones eran demasiadas, y Andrea comenzó a destacar cada vez más en la televisión. Su imagen pública, tan pulcra y cercana, no podía mezclarse con un escándalo. Él, por su parte, no podía romper los lazos que lo unían a su familia. Decidieron separarse, pero no fue una decisión sencilla. Según Origel, Andrea sufrió profundamente. Pasó noches llorando en silencio, llegando a los foros con los ojos hinchados, maquillada a la perfección pero con el corazón destrozado. Y luego, apareció Eric Rubin. El romance con Eric Rubin fue, para muchos, una sorpresa. Un cantante pop, exintegrante de Timbiriche, que parecía estar en una etapa más rebelde y despreocupada, comenzó a salir con una de las conductoras más formales de la televisión. Pero para quienes conocían a Andrea, tenía sentido. Eric representaba una nueva oportunidad. Una manera de olvidar, de reconstruirse. Se casaron, formaron una familia, y durante muchos años parecieron la pareja perfecta. Pero los rumores nunca desaparecieron. Algunos decían que Andrea aún pensaba en ese amor imposible.
que, en ciertos momentos, incluso llegaron a reencontrarse brevemente, solo para confirmar que lo suyo, aunque real, ya no podía ser. La confesión que nadie esperaba. Fue en una charla íntima, organizada por un medio digital, donde Luis Carlos Origel, ya retirado del foco mediático constante, confesó lo que sabía desde hace décadas. Lo hizo con cuidado, sin sensacionalismo, pero con firmeza. Andrea nunca lo dirá, y tal vez él tampoco. Pero no tengo duda, ese fue uno de los grandes amores de su vida. Las redes explotaron, muchos lo tomaron como un intento de escándalo, otros como una confirmación necesaria. Pero para quienes conocían el trasfondo, fue simplemente la verdad saliendo a la luz. Una verdad que no ensucia ni mancha a Andrea Legarreta, sino que la humaniza. Porque, como todos, también ha amado en silencio. También ha sufrido. También ha tenido que callar lo que su corazón gritaba. En una industria donde las apariencias lo son todo, Andrea Legarreta ha logrado mantenerse fiel a su imagen, a su carrera, y sobre todo, a su familia. Pero eso no borra lo que vivió. Ese romance, ese secreto tan bien guardado, fue parte de su historia. De su formación emocional, de lo que la convirtió en la mujer que es hoy. Hoy, al mirar atrás, tal vez sonría con nostalgia. Tal vez se pregunte qué habría pasado si hubieran tenido el valor de enfrentarlo todo. Pero lo cierto es que, incluso sin final feliz, ese amor fue real. Fue intenso, y fue suyo. ¿Crees que ese romance fue real? Andrea Legarreta hizo bien en guardar silencio. Luis Carlos Origel debió confesarlo. Tras la sonrisa que conquista a la audiencia cada mañana, se esconde una historia mucho más profunda, más humana y más dolorosa de lo que muchos podrían imaginar. Hoy, Andrea Legarreta rompe el silencio. Hoy, ella se atreve a confesar aquello que durante años guardó para sí, las heridas que no se ven, las lágrimas que no cayeron frente a las cámaras, los sacrificios que implicó mantenerse firme en el mundo del espectáculo y, por supuesto, los romances secretos y el dolor de un divorcio que cambió su vida para siempre. A lo largo de esta narración, exploraremos la vida de Andrea desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un ícono de la televisión mexicana. Hablaremos de su biografía, de sus momentos más gloriosos, pero también de sus caídas más duras. Abordaremos su matrimonio con Eric Rubin, los rumores que rodearon su relación, los momentos oscuros que enfrentaron juntos y, finalmente, la separación que, aunque fue tratada con respeto y discreción, dejó profundas marcas en el corazón de Andrea. También nos adentraremos en los romances secretos, los rumores no confirmados, los amores imposibles y las oportunidades perdidas. ¿Fue siempre feliz su matrimonio? ¿Qué se escondía detrás de los años de estabilidad aparente? ¿Quiénes estuvieron en su vida antes de Eric Rubin y qué pasó después? Todo esto y más lo descubrirás en este extenso recorrido por la vida de una mujer que lo dio todo por su familia, por su carrera y por el amor. Andrea Legarreta Martínez nació el 12 de julio de 1971 en Ciudad de México. Desde muy pequeña mostró un talento natural para las cámaras. Su dulzura, carisma y capacidad de conectar con el público la llevaron a iniciar su carrera en el mundo artístico desde los 5 años. Participó en comerciales y más adelante en telenovelas, programas infantiles y concursos, donde su imagen comenzó a convertirse en una presencia constante en la televisión. Su primera gran oportunidad llegó cuando fue parte del programa infantil, Chiquilladas, un semillero de talento por el que también pasaron figuras como Lucero y Carlos Espejel. Desde entonces, Andrea comenzó a consolidarse como una promesa del entretenimiento. A pesar del brillo temprano de su carrera, Andrea no tuvo una infancia completamente feliz. Como ella misma ha confesado en entrevistas, su vida estuvo marcada por una profunda inseguridad emocional. Su deseo de ser aceptada, de complacer, de ser perfecta ante los ojos de los demás, se convirtió en un arma de doble filo que la acompañó durante muchos años. Con el paso del tiempo, Andrea Legarreta se ganó un lugar en el mundo de las telenovelas. Participó en producciones como Alcanzar una estrella, Simplemente María, y Baila conmigo, donde su imagen se consolidó no solo como actriz, sino también como una figura deseada y admirada. Pero el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó cuando fue elegida para conducir el programa matutino, Hoy, a finales de los años 90. Desde entonces, Andrea se convirtió en la cara matutina de México, una presencia constante en los hogares que, con su calidez, inteligencia y simpatía, acompañó a generaciones enteras. Sin embargo, esa permanencia en el programa también le trajo críticas, conflictos internos y una exposición mediática constante. Fue señalada de intocable dentro de Televisa, blanco de rumores, y víctima del machismo en la industria televisiva.
No fue fácil mantenerse durante tantos años en un medio tan volátil, pero Andrea lo logró, aunque muchas veces tuvo que pagar un alto precio emocional. En 2000, Andrea contrajo matrimonio con Eric Rubin, exintegrante de Timbiriche y uno de los cantantes más populares de los años 90. Su relación fue vista por muchos como el cuento de hadas perfecto, la conductora querida por todos y el galán rebelde que había dejado atrás sus excesos para formar una familia. Durante años, parecieron ser la pareja ideal. Tuvieron 2 hijas, Mia y Nina Rubin Legarreta, a quienes Andrea siempre describió como el amor de su vida. Compartían viajes, eventos, entrevistas, y aunque por momentos circulaban rumores de crisis, infidelidades e incluso separaciones, ambos salían a desmentirlo con una sonrisa en el rostro y frases cargadas de esperanza. Sin embargo, en febrero de 2023, la pareja confirmó su separación a través de un comunicado conjunto. Andrea y Eric aseguraron que su amor se había transformado, que ya no eran pareja sentimental, pero que seguirían siendo una familia unida por sus hijas. Detrás de esa despedida cordial y elegante, se escondía un proceso largo, doloroso, lleno de lágrimas, dudas y noches sin dormir. Andrea, que había apostado todo por su relación, se enfrentó al fracaso de uno de los pilares de su vida, y aunque lo manejó con entereza pública, en su interior se desmoronaba. Antes de Eric Rubin, Andrea fue relacionada con varios personajes del espectáculo. Aunque siempre fue discreta, algunos nombres se filtraron en los medios. Uno de los rumores más insistentes fue su supuesta relación con un productor de Televisa, que habría influido en su ascenso dentro del canal. Ella siempre lo negó, y muchos de sus compañeros salieron en su defensa, asegurando que su permanencia en Hoy se debía a su profesionalismo y no a favores personales. También se mencionó una amistad muy cercana con un actor famoso, con quien habría tenido algo más que una relación laboral, aunque nunca se confirmó. En redes sociales, su cercanía con ciertos artistas despertaba sospechas, especialmente durante los años más tensos de su matrimonio. Pero lo más doloroso llegó cuando comenzaron los rumores de que Eric Rubin le habría sido infiel. Aunque jamás lo reconocieron públicamente, se habló de una crisis profunda marcada por la distancia, las agendas laborales y, quizás, otras personas que aparecieron en el camino. Fuera de las cámaras, Andrea Legarreta es madre, amiga, hermana, hija y mujer. Una mujer que ha enfrentado pérdidas, como la muerte de su padre, un golpe que la marcó profundamente. Una mujer que ha tenido que reinventarse constantemente para mantenerse vigente, para cuidar su salud mental y emocional, y para seguir dando lo mejor a sus hijas. Andrea ha hablado abiertamente sobre terapia, crecimiento personal y espiritualidad. Se ha apoyado en la meditación, en libros de autoayuda y en su fe para encontrar consuelo en los momentos más oscuros. Nunca ha temido mostrarse vulnerable, llorar en televisión o aceptar que no siempre tiene todas las respuestas. También ha sido víctima del odio en redes sociales, de burlas, de campañas de desprestigio y de acusaciones sin fundamento. Pero se ha mantenido firme, sin caer en el juego de la confrontación, demostrando que la elegancia y la madurez emocional pueden ser más fuertes que cualquier escándalo. Hoy, tras más de 25 años frente a las cámaras, Andrea Legarreta es mucho más que una conductora de televisión. Es un ícono cultural, una referencia femenina para muchas generaciones, un ejemplo de resiliencia y profesionalismo. Su legado está en cada uno de los momentos que regaló a su audiencia, en cada historia compartida, en cada consejo sincero que dio desde su lugar como madre y mujer. Pero también está en su capacidad de levantarse después del dolor, de aceptar el cambio, de reconstruirse desde el amor propio. Hoy, Andrea se permite hablar. Hoy confiesa que no todo fue felicidad, que hubo momentos en los que quiso rendirse, en los que sintió que no podía más. Que su matrimonio terminó antes de que lo reconocieran públicamente. Que sus hijas fueron su ancla en los peores días. Que ha llorado en silencio. Que se ha sentido sola incluso rodeada de gente. Rompe el silencio para que otras mujeres también se atrevan a hablar. Para decir que el divorcio no es una derrota, que el amor cambia, pero no muere. Que ser vulnerable no es sinónimo de debilidad. Que es posible empezar de nuevo. Andrea Legarreta ha vivido una vida de contrastes, éxito y soledad, amor y desencuentro, fama y críticas. Pero, ante todo, ha sido una mujer valiente, que nunca dejó de creer en el amor, en su familia y en sí misma. Y aunque hoy confirma la triste noticia de su separación definitiva, lo hace desde un lugar de madurez, de paz y de esperanza. Porque sabe que lo mejor aún puede estar por venir. Entonces no te vayas sin suscribirte a este canal, activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias llenas de emoción, verdad y humanidad. Dale like, comenta qué parte te impactó más y comparte este video con alguien que también necesite escuchar que reinventarse después del dolor es posible.
Nos vemos en el próximo capítulo de las historias que hay detrás de las celebridades.